días. Buenos días. Buenos días. Muy buen día, Dan. Buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días, profe. Muy buen día. A ver, vamos a comenzar. Se encuentra en la sala. Por aquí se encuentra Nancy. Milian. Francisco. Dan. Daniel. Mario, Cristian y Juan. Cristian, Mario y Juan. Ángel. A ver, Juan, Cristian, José Juan, Ángel, Dan, Francisco, Milian, Nancy. Sí, ¿Son profe, todos? presente. Bueno, pues vamos a comenzar a ver si podemos aventajar un poquito más porque por ahí vamos un poco atrasadones por el tiempo. A ver, los autores que vamos a revisar hoy son Darwin, Roentgen y Pasteur. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Pues comencemos con el primero. ¿Quién nos ayuda con el primero? Adelante, ¿quién comienza? De los que hicieron su tarea. Bueno, pues comencemos entonces. Comenzamos con las teorías de Darwin. ¿Quién fue este personaje? Darwin. Yo, profe. Adelante. Espérame. Charles Darwin. Sí, así es. Bueno, es un célebre sabio inglés, fundador de la teoría evolucionista moderna. Darwin puso fin al concepto de que las especies animales y vegetales son causales, sin conexión con nada, creadas por Dios e invariables. Darwin demostró que los animales y los vegetales cambian constantemente, originando nuevas especies. La aparición de nuevas especies, así como la desaparición de otras, no es fruto de la acción de un Dios, como lo enseña la religión, sino el resultado del desarrollo histórico natural. Bueno, antes de Darwin había partidos partidarios como Lamarck de las concepciones evolucionistas del mundo animal y vegetal, pero Darwin fue el primero que
sobre la base de un enorme material científico natural acumulado que fundamentó científicamente y en todos los aspectos la teoría de la evolución. Después de lo cual, solo gente inculta o enemiga de la ciencia pudo mostrarse contraria a la teoría de la evolución de la naturaleza. La evolución de fósiles, animales y vegetales confirman que los organismos más antiguos están constituidos más simplemente que los posteriores, o sea que la evolución del mundo orgánico se efectuó desde formas menos complejas hacia otras complejas. Todo, profe. Es todo. Muy bien. Bueno, hay datos interesantes de Darwin. Uno de los datos interesantes que va a ser producto más tarde de sus teorías, bueno, pues es que viene o proviene de una familia de investigadores, de médicos, tanto por parte de su padre como por parte de su madre. Entonces, no es mero accidente que sea un hombre de ciencia, por una parte. Por otra parte, bueno, tiene una experiencia religiosa porque también siente la vocación sacerdotal, hace estudios religiosos, pero termina fuera. Hace estudios también en Cambridge, pero sin embargo, pues sigue en búsqueda de otras oportunidades. Otra cosa interesante de él, que los estudios que realiza, pues propiamente son estudios que más que buscar una recompensa económica, puesto que no hay necesidad en la familia, propiamente son estudios que hace de manera casi altruista. Entonces son datos interesantes de Darwin, pues que lo llevan a la cúspide con las investigaciones que realiza, así como de manera muy general como datos interesantes. ¿Y alguien tiene más información sobre Darwin? Más de lo que Francisco nos compartió. No, pues casi yo tengo también de lo mismo, profe. Bueno, el origen de las especies por selección natural fue expuesta en 1859. Y ya para 1960, pues propiamente esas investigaciones todavía habían subido de nivel, e incluso los estudios que realizó fueron publicados en este año, y para 1960 se tuvo que hacer una segunda edición de esta misma publicación. ¿Por qué la selección de las especies? ¿Por qué las especies más fuertes son las que sobreviven? ¿Y por qué las débiles mueren? ¿Qué decía nuestro presidente? Que los ricos que iban a morir más pronto que los pobres. ¿Sí sostenía eso? Sí, profe. Y en realidad, de las noticias, ¿de quién nos dan datos? Nada más. ¿Ustedes han oído que algún hospital particular haga publicaciones de decesos de COVID? No, Entonces, la publicación, ¿de qué hospitales sale? puros del IMSS, Del IMSS, del ISSSTE, del gobierno. o sea, del gobierno. Entonces, quiere Sí, decir que las personas más vulnerables, pues indudablemente son las más pobres. ¿Por qué la Ciudad de México y el Estado de México dicen que la Ciudad de México está en amarillo y en rojo está el Estado de México? Y si están juntos, están divididos por una calle.
por las clases sociales, ¿no? Por las clases sociales. Iztapalapa, bueno, pues es un barrio propiamente, una delegación de barrio. No hay mucho desarrollo ni industrial ni económico, entonces propiamente no hay zonas eh, de clase media o clase alta. O sea, la clase media y la clase alta, bueno, pues si fueron a Santa Fe, al Toreo, acá para el norte, se fueron a otras zonas, al mismo Tlalpan, a San Fernando, etcétera. Y por lo tanto la enfermedad o el contagio del COVID, pues no es tan alto como en el Estado de México, en este caso en Iztapalapa. Y esto obedece pues gran medida porque pues la gente seguramente de la Ciudad de México tiene más cuidados que la gente del Estado de México. ¿Cuántos muertos hay de Panorama, de Jardines del Moral, del Campestre? ¿Cuántos decesos han sabido ustedes? No, pues no, si no es que ninguno, muy pocos. ¿Por qué? Puedo escuchar. Pues por lo mismo que menciona, la diferencia entre las clases sociales, que, bueno, se han visto más publicaciones que los castillos, que eh, Pues, el Hermenegildo, Lomas de Cheveste, por lo mismo que menciona de, a lo mejor hasta la falta de recursos hasta para estar comprando un cubrebocas o estarse atendiendo una enfermedad como gripe y eso, pues los de aquella zona se van a un particular y los de aquí abajo pues vas a infectarte al seguro o a los de estos, ¿cómo se les llama? A los centros de salud. Entonces, en conclusión, Darwin tenía razón al respecto de esta primera afirmación, que los que sobreviven son los más aptos. pues sí, profe, los que tienen más inteligencia. Inteligencia porque los que se están enfermando son los que les sigue valiendo. Bueno, entonces podemos nosotros hacer la aplicación de esta teoría de Darwin en este fenómeno que estamos atravesando. Segundo, dice que todas las formas de animales y plantas se derivan por evolución lenta de unas cuantas especies primitivas y más simples. Creo que esto ahorita lo estamos viviendo nosotros en el campo por las lluvias. Vemos que pues brotan un sinfín de plantas. Yo me hacía una pregunta, bueno, ¿y quién depositó tanta semilla para ver la diversidad de plantas? ¿Y qué es lo que dice Darwin? Pues sostiene que hay una derivación, es decir, hay plantas que se mejoran y hay plantas que desaparecen, pero surgen otras de forma natural, de manera muy simple, es decir, llega la lluvia y viene el brote de un sinfín de plantas. Quizá por mi ignorancia, pues no encuentro todavía una clasificación porque no la conozco, pero es decir, gracias a la lluvia, bueno, pues surgen muchas plantas. Viene el tiempo de secas y esas plantas comienzan a desaparecer. Ahora, curiosamente, pues hay otras plantas que son muy duras a los distintos cambios de clima. Es decir, plantas que aún en tiempo de secas siguen viviendo. Y hay otras que por el contrario vienen las secas y comienzan a desaparecer. Y la última es si el hombre también evoluciona, entonces
la evolución llegó a tal grado que tenemos al hombre como lo tenemos, pero hay una descendencia del mono. Esta teoría podríamos seguirla sosteniendo. Podemos seguir sosteniendo la teoría de la evolución del hombre, o sea, el hombre ha evolucionado y la especie que más se parece al hombre es el mono. Pues Sí, no tanto, ¿no? sí, nomás que pues no lo han hecho ya. Pero ¿qué pasa entonces con estos monitos que tenemos en el zoológico? ¿Por qué no han evolucionado? ¿Cuántos Pues millones de años tendrán que pasar para que evolucionen? O tal vez ya no vivan. sí, muchísimo. No, entonces yo pienso que sí se descartaría. Yo pienso que esa teoría, Pues bueno, se sigue quedando como una teoría. Entonces, propiamente son los aportes que hace Charles Darwin. ¿Hasta aquí alguna duda? no, ninguna, profe. No. Bueno, entonces vamos a pasar a Guillermo o a Williams. A Rodwin, Guillermo, a Guillermo o William, como gusten llamarlo. Guillermo Rueda. ¿Qué tienen sobre este personaje? Los que hicieron la tarea. Yo tengo que, dice Guillermo Rotman, que en A ver, 1895, mientras se hallaba experimentando con corrientes eléctricas en el seno de un tubo de rayos catódicos, tubo de cristal en el que se ha practicado previamente el vacío, observó que una muestra de platino cianuro de bario colocada cerca del tubo emite luz cuando éste se encuentra en funcionamiento. Para explicar tal fenómeno, argumentó que cuando los rayos catódicos, que son llamados electrones, impactan con el cristal del tubo, esto se forma un tipo de radiación desconocida capaz de desplazarse hacia el producto químico y provocar en él la luminiscencia. Posteriormente, investigaciones revelaron que el papel, la madera y el aluminio, entre otros materiales, son transparentes a esta forma de radiación. Descubrió además que esta radiación velaba las placas fotográficas. El físico alemán logró determinar que los rayos se propagaban en línea recta y también demostró que eran de alta energía, pues ionizaban el aire y no se desviaban por los campos eléctricos y magnéticos. Al no presentar ninguna de las propiedades comunes de la luz, como la reflexión y la refracción, Roentgen pensó erróneamente que estos rayos no estaban relacionados con ella. En razón, pues, de su extraña naturaleza, denominó a este tipo de radiación como rayos X. Y el descubrimiento de los rayos X supuso una revolución en los campos de la física y la medicina, y buena parte del mundo científico se volcó en su estudio. Su descubrimiento hizo que la radiología fuera contemplada como una rama de la ciencia y señaló el comienzo de la era de la electrónica, además de promover la medicina en un nuevo método de diagnóstico. muy bien. ¿Llegó a patentar él los rayos X? ¿Y por qué rayos X? Mm, los rayos ¿Por X. qué rayos X? ¿Por qué consideran ustedes que rayos X? ¿Qué es la X en matemáticas? positivo, ¿Qué más?
X y Y es el positivo y es el que va adelante siempre. Puede ser cualquier número, o sea, la X puede ser cualquier número, entonces la X, rayos X, puedo tener un resultante cualquiera. Y hasta la fecha, bueno, pues los rayos X han permitido el avance y sobre todo el beneficio para los seres humanos en muchos aspectos. Gracias a los rayos X hoy podemos nosotros descubrir cualquier bicho en el organismo, cualquier fractura en los huesos, e incluso pues ustedes saben que los dentistas recurren con frecuencia a las tomas totales de la dentadura, y entonces pueden ellos calcular la vida o el daño de la dentadura. Estos avances, bueno, pues han permitido que la misma electrónica tenga avances tan grandes y tan importantes como aportes a la ciencia. Por ejemplo, si saben ustedes que la computación es propiamente pura electrónica, la programación es pura electrónica. O sea, Sí. gracias a la electrónica, bueno, pues los programadores de software tienen esa ventaja de poder programar gracias a la electrónica. Y esto pues todo obedece a este gran inventor de los rayos X. Entonces los rayos X no solamente han servido en el campo médico, sino también en el campo de la electrónica y sobre todo en el de las comunicaciones. Acuérdense que todos los satélites se mueven gracias a la electrónica. Nosotros mismos nos damos cuenta que si la energía falla, pues falló todo. Sí. Sí, se caen los sistemas y demás. Entonces, gracias a este invento, hoy en día podemos nosotros gozar de las computadoras. Yo les puedo decir que, no sé si ustedes conocieron la máquina, la 386. No, profe. No, la de gabinete grandotote, la del mueble grandotote. Cuando aparecieron aquí en México las computadoras, ahí por ejemplo en la UNAM tenían una computadora de 3x3, el mueble, lo que viene siendo el CPU, Sí. y lograba escribir palabras pues casi cada 4 o 5 segundos. O sea, habría que esperar casi cada 4 o 5 segundos para que la letra apareciera en el tablero o en la pantalla. Todavía para 1985, 1990, pues eran imposibles las lap. Y hoy en día pues es una realidad que la laptop es tan rápida como cualquier otro aparato, no se diga la telefonía celular. O sea, como la electrónica ha avanzado tanto, pues que en segundos ya tiene uno la información que necesita. Y les digo, antes de los 90, pues no había laptop propiamente, no existían las laptops, por lo menos aquí en México. Y las No, serán primeras, las máquinas. que va a haber, pues apenas tienen de velocidad en RAM 2 gigas. Sí. Y en Sí, eran muy disco duro pequeñas. pues, tenían 200, o las más potentes tenían 300, 280 más bien, 280 gigas para almacenaje. Hoy en día cualquier computadora, aparte, bueno, las primeras computadoras de lab son demasiado bromosas, y hoy en día pues tenemos computadoras micro con 2 hasta 3 terabytes de capacidad de almacenaje y a una velocidad hasta de 16 gigas. Pues es una maravilla. Pero pues esto es gracias a la electrónica.
Y la electrónica, bueno, pues es producto de los rayos X, para que se den cuenta más o menos dónde andamos. Ahora, ¿qué viene en electrónica? Bueno, pues viene ya en otros países las televisiones que ya no necesitan de control remoto. Basta con un movimiento físico para que la televisión comience a funcionar. O basta con la voz. Pantallas que ya no le van a ocupar espacio porque ya están insertas a las paredes. Y no porque están montadas, sino simplemente porque son parte de la decoración. Por ejemplo, una ventana. Hoy usted puede tener un cristal como ventana y puede tenerla como televisión. Y dice uno, bueno, pues esto es magia, ¿no? Pues no, no es magia, esto es producto de los rayos X. Entonces los avances que se han tenido en electrónica son tantos y tan vastos que pues cada día nos vamos sintiendo más sorprendidos de lo que va apareciendo. ¿Sí saben de estas televisiones? Bueno, las estufas ya saben, las eléctricas, que tienen una placa de cristal. Esas sí las conocen. Sí, Las televisiones que están en las ventanas de las casas, también las conocen. no, esas aún todavía no. Bueno, esas todavía no llegan con nosotros, pero ya existen. Que son movidas con las señas del cuerpo, o sea, ya no necesitan control. Basta con las señas del cuerpo, los identifican los movimientos y los canales van cambiando. Entonces es otro mundo de la electrónica. Y muchos aparatos electrónicos pues van cambiando. Pero esto gracias al descubrimiento de los rayos X. ¿Hasta aquí alguna duda de No, Guillermo? profe. No, Bueno, ninguna. entonces pasamos al último, que es Pasteur. Pero, ¿Quién profe, tiene? Yo, profe, Adelante, Dani. Adelante. vida y obra y principales inventos de Pasteur. Fue un químico físico, matemático y bacteriológico francés cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización, eliminar parte de o todos los gérmenes de un producto elevado su temperatura durante un corto tiempo, que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. A través de experimentos refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por su trabajo se le considera el pionero de la microbiología moderna, con lo que inició la llamada Edad de Oro de la microbiología, aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios. Hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica, que condujo a innovaciones tan importantes como el desarrollo de vacunas, de los antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas. A ver, por ahí iba a participar también vuestra compañera, ¿quién era? yo, profe. A ver, adelante, Emiliano. Sus 6 principales aportes de Luis Pasteur fueron la pasteurización, la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, los procesos de fermentación, el rechazo de la generalización espontánea, el desarrollo de la vacuna y el Instituto de Pasteur. Muy bien. Dentro de esta investigación que Pasteur hace, ¿dónde ubica el COVID? ¿Alguno que quiera participar? ¿Dónde ubicamos el COVID? ¿Cómo dónde ubicamos, profe? Sí, dentro de los aportes de Pasteur, ¿dónde podemos ubicar el COVID? ¿Qué es? Virus.
Ajá. ¿Y qué dice sobre el virus? Bueno, se supone que el COVID es un virus creado por el mismo propio hombre para hacer maldad. En cambio, Pasteur fue el que fue el quien dijo que había unos animales que eran, bueno, los mismo virus, o como se dice, como una alergia, algo que provocaba que tanto alimentos como bebidas, todo eso se estaba echando a perder, estaba pudriéndolo. Era como algo malo, pues. O no sé, no entendemos la palabra, la pregunta, Entonces, perdón. un microbio produce otro. Pues puede ser, Por ejemplo, ¿qué microbios produce la mugre en las almohadas? pues las chinches, ¿Las chinches son producidas por la mugre? bueno, no sé. Pues sí, ¿no, profe? Su gusano, no sé. A ver, ¿qué dicen los demás? Bacterias, ¿no? Produce bacterias. ¿Qué es la pasteurización? Dicen leche pasteurizada. ¿Qué significa la leche pasteurizada? Es la que viene con menos leche. Bueno, más bien está desbacterizada, más bien. Pero así se le llamó Pasteur por hacer honor a Pasteur. Fue el que, este, ¿cómo se dice? Separó. Es como cuando nos ponen a hervir el agua, es para matar los males, pues, ¿cómo se llaman? Los Los peores microorganismos. los microorganismos, todo lo que tiene de malo, pues. Para sin alterar la composición ni cualidades del líquido. Entonces, la leche pasteurizada, ¿cuál es el proceso? Yo, profe. Calentarla a 80 grados durante un corto periodo de tiempo y enfriándolo después rápidamente. A ver, Karen, por ahí Karen también quiere participar. Sí, también lo que dijo Juan, profe. Desarrolló un método de conservación de los alimentos que consiste en calentar el producto a 80 grados centígrados para después enfriarlo rápidamente. Con esto se consigue eliminar los microorganismos que dañan el producto y además mantienen sus propiedades. Esa es la pasteurización. A ver, entonces, esa es la pasteurización. Quiere decir que lo que hervimos en casa, la leche que vamos a comprar bronca y la hervimos, ¿por qué esa no se pasteuriza? ¿Le faltó fuego o qué pasó? ¿Sí se pasteuriza, no, profe? Se hace Y nata. entonces, ¿por qué conserva la nata y la leche que venden en las tiendas no conserva la nata? Pues lleva conservadores, lleva otra cosa, ¿no? Está creada con agua. Porque ya está procesada, profe, ¿no? Efectivamente, porque el proceso hace que separe todo lo que es la grasa o la crema, la separe de la leche. No pierde sus nutrientes, simplemente le quitan la grasa. A diferencia de nosotros la leche que tomamos en casa, la bronca que le hervimos, pues simplemente ahí no separamos nosotros la nata del resto, viene siendo la grasita de la leche. O sea, no la separamos, por eso no hablamos de pasteurizada. En cambio, la pasteurización, pues la misma máquina hace esta separación. Muy bien. Dentro de otros aportes que deja este Pasteur a la humanidad, ¿qué sería en concreto?
¿Alguien más? Pregunto, ¿ya hay cura para el COVID? Parece que sí, en Oxford, pero van a esperar. Pues según sí, Entonces, ¿para cuándo tendremos la vacuna? Diciembre, enero, empieza la Diciembre. comercialización. ¿Por qué ahorita no? Si ya se descubrió. Porque están esperando a que pasen más días para ver más reacciones. Bueno, porque se van haciendo estudios, es conveniente hacer estudios. Primero se estudian todas las reacciones, gracias a lo que Pasteur nos dejó o nos legó. Se hacen todo tipo de estudios precisamente para ver las reacciones de los microbios y las bacterias. O sea, cómo estos microbios o estas bacterias, o estas células comienzan a tener cambios o reacciones debido a los químicos que se les ponen. Lógico, aquí debe haber una cercanía más a la muerte del virus, del COVID, pero todavía no se tiene con exactitud de la muerte e incluso también ver en qué tiempo tarda para morir la bacteria una vez que le aplican el químico. Como todavía no tiene exactitud, incluso en cantidad, porque acuérdense que también depende mucho de la cantidad de medicamento, puede ser que haya químicos que maten de inmediato el virus. El problema aquí es, el organismo tendrá la suficiente resistencia para soportar, y más aún, qué otros órganos afectará en caso de que esta prueba, sin experimentar, se aplique en estos momentos. Entonces, la cautela de los hombres de ciencia es que sea efectivo para la muerte del virus, pero que no afecte otros órganos del cuerpo humano, porque si no sería contraproducente. Por eso las vacunas no salen ahorita a la venta del público, precisamente para evitar más daños. Ahora, puede ser que de aquí a diciembre, de aquí a enero, pues todavía haya vacunas, y posiblemente de aquí a más tiempo, pues aparezcan vacunas más efectivas todavía, porque las pruebas se van a hacer durante este tiempo o se están haciendo durante este tiempo, pero todavía no hay como tal un medicamento que ataque directamente el virus. Entonces, por eso los hombres de ciencia se dan tiempo. Las investigaciones que Luis Pasteur hizo, pues no fueron investigaciones que se hicieron en un año. O sea, debieron pasar mucho tiempo para hacer los estudios que realizó para llegar a estas conclusiones. Entonces, gracias a estas investigaciones de Pasteur, hoy en día, pues la medicina también ha tenido grandes avances. Por ejemplo, uno de los más notorios que yo encuentro es que hace todavía 30, 20 años, los refrigeradores estaban pues llenos de partes del cuerpo. Incluso muchos hospitales tenían varios fetos en formol. Hoy en día, pues gracias al descubrimiento de las células madre, pues estos refrigeradores ya desaparecieron. Es decir, ya no se requieren tanto espacio para